pueda funcionar todo el tiempo. Solamente dependen de la energía hidráulica. Y por ello, obviamente, tienes una gran confiabilidad de operación. Nunca se paran, ¿ya? A veces lo que hago es calibrar la distancia entre chicana y chicana o entre bafle y bafle para que me acerque a lo que me dice el laboratorio. Nada más. ¿No es cierto? Es la única cosa que hago. Una vez que he hecho eso, después casi yo no me acuerdo que en Semapa, por ejemplo, desde que hemos puesto las chicanas, se hayan cambiado las mismas eh, por otras. Bueno, se han cambiado, sí, por otras. Se han puesto quizás unos aparejos mejores para poder ensanchar o empequeñecer la distancia entre bafles, pero nada más. Ahí siguen los bafles. Entonces, esto es muy apropiado para todas las plantas de tratamiento que tenemos en Bolivia, básicamente. Algunas plantas de tratamiento, como son la de Cochabamba, la de La Paz, tienen floculadores mecánicos. Esta es la de Cochabamba. Aquí tienen 3 secciones, 1, 2, 3 secciones. ¿No es cierto? Y entonces vienes primero con muy ceñidito, después se espacian un poco los bafles y después aquí están completamente espaciados. Quiere decir que aquí la gradiente es grande, mediana, gradiente pequeña. Entonces vamos decreciendo en gradientes. Esta distancia de aquí hasta aquí, como mínimo tiene que ser 45 centímetros, la distancia entre deflectores. Y esta distancia de aquí hasta la pared, en todos los casos de aquí hasta la pared, tiene que ser como mínimo 60 centímetros. El tirante de agua en un floculador hidráulico, tiene como mínimo 1 metro. Entonces, este es un diseño de floculador de pantallas horizontales. También para los deflectores, normalmente utilizamos madera, ¿no es cierto? Unas maderas que resistan al agua con cierto contenido alcalino debido a que le has echado sulfato de aluminio en la etapa de mezcla rápida. Ya no utilizamos deflectores de asbesto cemento, ¿no es cierto? Y lo que sí podríamos utilizar son deflectores de cementicios, placas cementicias con pintura, de manera de que podamos manejar fácilmente esto aquí, en el país, ¿ya? Yo lo he hecho así, en la planta de tratamiento de Cochabamba, de Semapa, y me ha ido muy bien. Hasta ahora ninguna de las pantallas que tengo ha sufrido percance alguno, ya van 3, 4 años de funcionamiento. La pendiente del fondo de canal para que pueda venir así el agua, ¿no es cierto? Debe ser mayor que el 5%. Pero esto no es porque deba... A ver, la pendiente tiene que, digamos, equilibrar la pérdida de carga. Entonces, aquí hay pérdida de carga en las curvas. Cada vez que da curva, hay una pérdida de carga. Y cada vez que va en tramo recto, hay una pérdida de carga también por el canal. Y esto por la curva. Entonces, son dos tipos de pérdidas de carga. Uno que es en el canal propiamente dicho y otra pérdida de carga que se da por las curvas que tiene que dar el agua. Entonces, estos deflectores, creo que en Cochabamba tienen unos 70, si mal no recuerdo, de metros de altura. Más grandes, ya tienes que ver cómo estructuralmente vas a poder poner esos deflectores, ¿no es cierto? Porque cuidado que el agua los voltee, ¿no es cierto? Eso es lo que pasa cuando tengo pantallas horizontales. ¿Qué pasaría si tengo pantallas verticales? Entonces el agua va over and under, por encima y por debajo, por encima y por debajo. Y verán que cuando pasa por encima lo hace como si fuese un vertedero y cuando pasa por debajo lo hace como si fuera un orificio. Aún así, si quisiera yo desaguar todo este reactor, tendría que ponerle aquí en la base unos agujeritos para que pueda pasar todo el agua, porque si no,
entre este bafle y este bafle tendría como una batea, ¿no es cierto? Ahí se me reuniría el agua y nunca saldría. Entonces tendré que colocar unos orificios en la parte baja de las chicanas verticales. Nuevamente, la distancia entre chicanas no puede ser menor que 45 centímetros. La profundidad, 2 a 3 veces la distancia entre los deflectores. Obviamente puedes tener profundidades mayores en floculadores verticales. Esa es la ventaja de los floculadores verticales. Aguantan, digamos, más profundidad y como tienen mayor profundidad, también pueden alojar más cantidad de agua y por lo tanto voy a poder utilizar estos floculadores para plantas más grandes. La distancia entre la parte superior del deflector o piso, parte inferior, debe ser cerca de 1,5 veces la distancia entre deflectores, esta distancia. Esta de aquí o esta de aquí en el vertedero, es la misma distancia. Entonces, la altura de carga sobre el vertedero, 1,5 veces la distancia entre deflectores y la amplitud del orificio también es 1,5 veces la distancia entre deflectores. Nuevamente, ya no utilizamos asbesto, cemento y los agujeros de limpieza que les decía, entre 2 pantallas verticales se podría hacer una batea, un recipiente. Por eso es que aquí vas a agarrar y vas a ponerle unos agujeritos, que son 5% del área del bafle, no más de 5%. Los deflectores, estos deflectores dicen no deben tener más de 1 metro de altura. Esto no es tanto así. Puedes tener mayores alturas, ¿no es cierto? Y la pendiente del fondo tiene que ser mayor a 1% para dar paso al agua por debajo de los deflectores. Muy bien. En esta diapositiva estamos viendo cómo es la pérdida de carga. Como les decía, la pérdida de carga viene en 2 formas. Uno, que es la pérdida en el canal, es cuando el agua transcurre en el canal. Entre estos 2 bafles existe un canal. Y la pérdida de carga en las curvas. Aquí hay una curva y aquí hay otra curva. Ya sean curvas verticales o ya sean curvas horizontales, ¿no es cierto? Entonces, este es una H1 cuando estás viniendo aquí, H2. Cada sección tiene pérdida H1 en el canal, pérdida H2 en la curva, pérdida H1 en el canal y otra vez en la curva. Entonces siempre vas a tener canal, curva, canal, curva. Y obviamente las pérdidas de carga en las curvas son mayores que las pérdidas de carga en el canal. Todo en hidráulica, cuando tengo que calcular pérdidas de carga, viene con esta fórmula. H igual K, B cuadrado sobre 2G. Este K en diferentes artefactos, codos, T's, válvulas, cualquier cosa, tiene su valor. Lo propio tienen el valor para cuando estoy utilizando las pantallas o chicanas. Si el flujo fuese horizontal, K vale 3. Si el flujo es sumergido, tienes 2 cosas. Tienes o vertedero o tienes orificio. Entonces, si es vertedero, tienes el vertedero de aquí adentro, es el orificio o vertedero sumergido también. 2 y el vertedero rectangular por encima es 1. Entonces tienes los valores de K para utilizar en floculadores, ya sean horizontales o floculadores verticales. Y los floculadores verticales tienen 2 tipos de pérdida de carga, uno por el vertedero y otro por el orificio abajo, o también llamado vertedero sumergido. Muy bien. El número de deflectores está dado por esta formulita, ¿no es cierto? Donde H es la profundidad tirante, L es la longitud total, G es la gradiente que tú estás adoptando, Q es el caudal de diseño, ¿no es cierto? Y F es un coeficiente que depende de qué está hecho el bafle. Si está hecho de madera, está hecho de, qué sé yo, de plástico, ¿no es cierto? Mu depende, obviamente, de la temperatura, que es la viscosidad
cinemática, ¿no es cierto? Rho es la densidad. Lo propio es para verticales, fíjense, lo único que va a cambiar es HLG, WLG, porque H es la profundidad aquí, W es el ancho. Entonces tienes las dos cosas. Este es un gráfico que ya les he mostrado, que es el gráfico de los vertederos Phipps and Bird. Ahora entraremos un poquito a lo que son los floculadores mecánicos. Estos son los floculadores mecánicos. Este particularmente es el que está puesto en CEMAPA. Es un vertedero o es un floculador de paletas horizontales. ¿Ya? Puedes tener también, como es en este caso, un vertedero o un floculador, perdón, de paletas verticales. Este es de paletas horizontales. Este pozo que ustedes están viendo aquí aloja los motores que van. El motor obviamente necesita un reductor. Entonces tú puedes tener diferentes motores, ganchos, soportes, este para horizontales, este para verticales. ¿No es cierto? Este es diferentes turbinas, ¿no es cierto? Con diferentes Ks. ¿No es cierto? Este es un disco que tiene unas paletas, es una turbina plana, con hojas planas. ¿No es cierto? Este otro es con una turbina curva. Esta es una turbina que está inclinada. Esto es un hidrofoil, ¿no es cierto? Que también tienes con 4 y esto es una hélice marina. Entonces va a depender de cuál de estos vas a comprar tú en los agitadores, ¿no es cierto? Hay también agitadores que se ponen dentro del tubo, como están viendo acá, ¿no es cierto? Este es un horizontal, ¿no es cierto? Como el que tenemos en CEMAPA. Tienes una distancia, la otra distancia hasta la mitad de este bafle y una tercera distancia hasta aquí. Son los tres paletas que ustedes quieran y aquí tres en el otro lado. ¿No es cierto? A distancias de 1, de 2, de 3 del eje del shaft. Así también está construido el floculador de Cochabamba, de la planta de Cochabamba. ¿Cuáles son los parámetros y recomendaciones de diseño? Primero, el tiempo de retención de 30 a 40 minutos versus hidráulico que tenía de 15 a 20 minutos. ¿No es cierto? Eso quiere decir que son más grandes. El tiempo de retención es volumen sobre el caudal. Para un caudal X, el volumen es más grande a medida de que el tiempo de retención va creciendo. ¿No es cierto? En hidráulicos llegaba hasta 40, hasta 20 minutos, de 10 a 30 minutos. Aquí es de 30 a 40 minutos. El número de compartimentos mínimo 3. Les comentaba que en la planta de batallas tenía 2, he hecho aumentar uno más y ahora tenemos 3. La altura de la cámara, máximo 5 metros. ¿Ya? Las gradientes, y aquí estamos, aquí es donde, bueno, en floculadores no tengo problemas porque tengo de 10 a 75. La gradiente siempre está entre 20 y 80, o 10 y 75 también puede ser, no hay problema, ¿no es cierto? Entonces, en gradientes de floculadores hidráulicos y los floculadores mecánicos estamos poco más o menos con las mismas gradientes. La velocidad de las paletas se mide en revoluciones por minuto, también ¿no es cierto?, en metros sobre segundo, y el área aproximada de las paletas es 20% del plano de rotación de las paletas, ni más ni menos, porque si no vas a causar vórtice, como cuando pones azúcar a tu tecito y remueves, se hace un remolino, eso es vórtice. Entonces no quiero causar vórtices y por lo tanto voy a restringir entonces el área de las paletas a un máximo de 20% del área transversal. ¿Ya? La relación largo-ancho de paletas es de 18 a 20. ¿No es cierto? Es más bien delgadita, más que ancha la paleta. ¿No es cierto? Y el grado de sumergencia
es de 0,15 a 0,20 metros. Cuando las paletas son paralelas al eje rotacional, la gradiente viene dado por esta formulita. CD es un coeficiente de arrastre, aquí están los valores del coeficiente de arrastre, que dependen de la relación L sobre B. Este es largo, ancho de las paletas, y el largo ancho de las paletas está entre 18 y 20. Aquí. Radio es el radio de las paletas. ¿Por qué? Porque tengo las paletas a diferentes, desde aquí, radio 1, desde aquí, radio 2, desde aquí, radio 3. Entonces tengo 3 radios de paletas, ¿no es cierto? N es la velocidad de rotación de las paletas en revoluciones por minuto y mu es el coeficiente de viscosidad, que es en kilogramos segundo por metro cuadrado, o lo que es lo mismo, newton metro cuadrado. Para paletas perpendiculares un poquito varía. Estas son las paletas verticales, ¿no es cierto? Y esto un poquito varía, pero tienes las mismas acepciones de lo que son las variables que tú vas a tener. Y la velocidad tangencial es 2 pi r, siendo r el radio de la paleta externa. Este es el dimensionamiento, no hay mucho... no hay mucho que ver. Este dimensionamiento no está en los apuntes de doña del CEPIS, lo he sacado de otro lado, pero es el que yo utilizo. Aquí está. Es un ejemplito para un caudal de 0,15 metros cúbicos por segundo, un tiempo de fluctuación de 30 minutos, de 30 a 40 minutos, ¿no es cierto? Entonces el volumen es volumen por tiempo, caudal por tiempo, nada más, ¿no es cierto? Y es el volumen total del floculador. El número de cámaras, mínimo 3, entonces divides este volumen entre 3. Cada cámara va a tener 90 metros cúbicos. Y la profundidad del tanque. Bueno, pero esto podemos verlo el día de mañana, que son nuestros ejercicios. Vamos a hacer el día de mañana ejercicios respecto a floculadores hidráulicos y floculadores mecánicos. Entre tanto, voy a subir esta presentación al Classroom. Un segundito, si me dan, por favor. Floculador, entonces. ¿Ya? Sí, Inge, ya está subido en la plataforma. Ya está subiendo a la plataforma, de acuerdo. Un segundito, por favor. ¿Se está viendo? Sí, Inge. Sí, ingeniero, se Ya, de acuerdo. Ah, caramba, pero está mal. Si está mal, enseguida lo voy a bajar. Sí, este es uno patentado, obviamente, ¿no? Yo no he comprado patentado y he mandado a hacer aquí. Nosotros tenemos una ingeniería mecánica muy avanzada en Cochabamba. Entonces, sí se ha hecho aquí, se han hecho aquí los floculadores, los que estamos utilizando en la planta de CEMAPA. Ahora les muestro. Ahora les muestro, un segundito.
Entonces, estas pantallas, como ustedes podrán ver, son agujeritos hechos con PVC y tiene dos placas. Son las dos placas que son de cemento, son placas cementicias y tienen color azul porque están pintados con pintura de piscina. Y entonces aquí fíjense, yo no tengo esa cosa de cadena aquí arriba, más bien tengo un motor que está aquí abajo. Y el motor es el que hace funcionar estas dos cosas. Pero obviamente aquí tienes lo que han visto, ¿no es cierto? El descanso que se tiene también en los procuradores patentados. He tenido problemas con los engranajes, pero finalmente le dieron engranajes de teflón. Me los cambiaron por engranajes de teflón y obviamente están mucho mejor, siguen funcionando. Este es el tanque superior. Esto es la cámara, sí, antes de salir a la desinfección. Estos son los filtros que después vamos a ver, los filtros con detalle. Después vamos a ver las demás cosas con detalle. Ojalá podríamos tener una visita a la planta de tratamiento de Cochabamba. Voy a intentar generar esa visita y que ustedes puedan fijarse cómo está constituida la nueva planta de tratamiento de Cochabamba. Bien, eso es todo entonces. El día de mañana vamos a hacer entonces los ejercicios correspondientes a esta parte de floculadores. ¿Alguna pregunta? Sí, Inge. Por favor, si pudiera compartirnos el Excel que vimos el día sábado, creo que hicimos la prueba de Harris, ingeniero, por favor. Prueba de Harris. A ver, crear. Sí, el día sábado lo llevamos, ingeniero. Quedó en subirlo, pero no lo subió. Prueba de Harris. Floculadores, ¿no? Harris. Esta es planilla Excel. Lo voy a buscar enseguida. Browse. Listo. ¿Está subiendo? Todavía no hay. Ya está subiendo, ya. Ya llegó. Ya, esto es bueno. Ok. Entonces, con eso ya tienen todo, ¿verdad, muchachos? Ahora vamos a dedicarnos a los ejercicios, pero eso va a ser el día de mañana. Muchas gracias por hoy, muchachos. Les agradezco.